Hola Leonardo, buenas noches. Hola, Hola buenas Pau, noches. Hola maestra, buenas noches. muy buenas noches, qué gusto verlos. Vamos a continuar con la clase, chicos. ¿Recuerdan que nos quedamos en la huelga? Con lo Iris, del desplazamiento de la huelga, ¿no? ajá, vamos a continuar. Decíamos la clase pasada que las etapas de la huelga son la gestación, la prehuelga y la huelga en sí misma. La gestación decíamos que es el proceso mediante el cual se da la inconformidad y se piensan agrupar los trabajadores y empiezan a externar estas inconformidades, por lo que se cita al patrón en una prehuelga. Se hace la notificación entre al registro del centro federal y registro laboral, y en caso de no tener alguna solución, se estalla la huelga. También veíamos los requisitos. ¿Recuerdan algún requisito para la validez de la huelga? Paulina, ¿recuerdas algún requisito? Ok, chicos. Decíamos que hay requisitos de fondo, de forma y de mayoría. ¿Por qué de mayoría? Cuando ya es más de en el término de confederación. No, desde que tenemos un sindicato, debemos, o incluso cuando se emplaza a huelga y no hay sindicato, debemos de tener una mayoría de trabajadores que esté apoyando el movimiento. Ujú. ¿Lo recordamos? Sí, ya. ¿Cuáles serán los objetivos de la huelga? Es el equilibrio entre los factores de la producción, la celebración o revisión de los contratos colectivos o de los contratos ley, el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, una huelga por solidaridad, y la principal es la revisión salarial. ¿Cuáles serán los alcances de la huelga? Leo, ¿me lees por favor el artículo 443 de la Ley Federal? Sí, maestra, deme un momento nada más. Gracias. Listo, maestra. Bueno, el que encontré ahorita dice Ley Federal del Trabajo, artículo 443, la huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Luego entonces, ya veníamos viendo que uno de los alcances es la suspensión del trabajo. ¿Para qué efectos, Iris? ¿Cómo maestra? ¿Para qué efectos emplazamos a huelga? Lo acabamos de ver en los objetivos, pero principalmente, ¿para qué efectos emplazamos a huelga? Para la revisión salarial o alguna problemática que tengan los trabajadores. Es correcto. Luego entonces esos van a ser los alcances, es decir, paramos para obtener mejoras y condiciones laborales. ¿De acuerdo? Sí, entonces así como en pocas palabras sería para tener mejoras laborales. Sí, pero sobre todo el punto principal es la revisión salarial. Incluso cuando hablábamos del contrato colectivo, decíamos que lo principal del contrato colectivo es establecer la mejora salarial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo decimos que una huelga se vuelve ilícita? Pau, ¿me puedes leer el artículo 445, por favor?
Sí, dice artículo 445. La huelga es ilícita. Uno, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades y dos, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Entonces, esas son las formas en que una huelga se vuelve ilícita, porque hay actos de violencia, aunque normalmente en una huelga existen actos de violencia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra. Maestra, pero, bueno, Mande, Iris. pero ya entonces ya cuando en la huelga existen actos de violencia, ¿se refiere como a violencia física? Sí, violencia física, Entonces básicamente. ahí ya la huelga se vuelve, tiene que haber como una documental o algo, o cómo se impugna esa huelga. Sí, debe haber denuncias. Si hay violencia física, debe haber unas lesiones, sin importar el grado de lesiones, debe haber una certificación y por quién fue cometido. Luego, entonces, una vez que tenemos documentos palpables, podemos interponer los recursos correspondientes o hacer las manifestaciones ante el tribunal que va a resolver respecto de la huelga. Gaby, bienvenida. Vamos a continuar, chicos, con el derecho procesal del trabajo. Yo tengo una duda, profesora. Dime, Pau. En el artículo 447 nos dice, la huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. ¿Quiere decir que mientras estén los empleados en huelga no se les va a pagar o, digo, obviamente dejan de trabajar, se deslindan de sus responsabilidades? ¿O a qué se refiere este artículo? Sí se refiere a eso precisamente, pero también recordemos que durante la huelga y el pliego se puede establecer que mientras dure la huelga se pague a los trabajadores. Es más, muchos de estos procedimientos terminan en convenio. Eso es lo que ocurre normalmente con los patrones. Entonces, en ese orden de ideas, si la huelga duró 30 días, a lo mejor acordamos que te pago 15 o te pago todo, dependiendo de a qué negociación se llegue con los patrones. ¿Alguna otra duda, chicos, antes de continuar? No, maestra. Gracias, Iris. Como vieron en la primera diapositiva, vamos a continuar con el derecho procesal del trabajo. ¿Quiénes participan en este derecho procesal? Pues las autoridades del trabajo que están contempladas en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al Centro de Conciliación en Materia Local, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Educación Pública, entidades federativas y direcciones o departamentos del trabajo, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento, la Inspección del Trabajo, CONASAMI o Comisión Nacional del Salario Mínimo, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y tribunales de las entidades federativas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como su nombre lo indica, trabaja para fortalecer la política laboral y observar el cumplimiento de los derechos laborales. Es la dependencia del gobierno federal que vigila el cumplimiento de estos derechos y garantizan el incremento sostenido de la calidad de vida tanto de los trabajadores como de su familia. Obviamente propician el diálogo social, ayudan a construir relaciones democráticas entre patrones y trabajadores y contribuyen con la justicia social. ¿Cómo es esto? ¿Han sabido ahorita de que ya se resolvió el tema de Mexicana de Aviación?
Tengo entendido que todavía no. Sí, de hecho sí, mi Pau, ya están cobrando todos los trabajadores y tenemos una larga fila en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje todos los días. Están citando por grupos para poder cumplir con sus derechos laborales. Entonces, en esto participa la Secretaría, organiza, dirige, trata de conciliar. Alguna vez también les platiqué del tema del ISSSTE. En ese orden de ideas, se apoya de otras instituciones para poder propiciar el diálogo. En este caso, se apoya de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o de la Junta Federal, que estuvo vigente hasta el 2019 de manera general y octubre del año pasado en Ciudad de México. ¿Dudas, chicos? Maestra, yo sí. Dime, Iris. Entonces, por ejemplo, ahorita dijo lo del ISSSTE, pero en el IMSS tengo entendido que también hay dos leyes, ¿no? Que dicen así como de, si eres de la de 96, pues que a todo dar, pero ya después de la de 96, ya no. 97. Es un régimen de seguridad social, en efecto. Hay un régimen 73 y hay un régimen 97. ¿Qué pasa? Los que tienen régimen 73 tienen mayores prestaciones. ¿Por qué? Porque en el 97 se crean las AFORES. ¿Qué significa esto? Que lo que ahorran los trabajadores junto con los patrones para los trabajadores en las AFORES es con lo que se va a cubrir las pensiones de los trabajadores. Esto es, si ahorraste 10 pesos y te vas a jubilar a los 60, hacen un cálculo promedio de cuánto es lo que vas a necesitar mensualmente, pero también lo que vas a vivir, y es lo que te van a dar de pensión, o sea, te van a dar como 5 centavos. ¿Qué pasa con el régimen 73? Ahí lo que pasa es que se pensionan y los mantienen de por vida, les dan prestaciones de seguridad social. En el régimen 73 piden menos semanas de cotización y en el régimen 97 piden el doble, casi el triple de las semanas de cotización. Entonces, para poderse pensionar, pues se vuelve todo un tema para todos los que somos o que empezamos a cotizar después del 97. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, maestra, ya mejor luego la contrato. Gracias. Ok, Iris, muy bien. También encontramos entre las autoridades laborales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este centro apareció con la reforma. Se encarga, es un organismo público descentralizado y lleva a cabo los registros de los sindicatos, como ya lo vimos en clases pasadas. También registra los contratos colectivos a nivel nacional, los contratos ley, etcétera, etcétera. Es más, ustedes saben, recibe el pliego de peticiones y el emplazamiento a huelga. Este organismo vigilará que se respeten los derechos sindicales y los intereses colectivos de los trabajadores a través de procesos libres y democráticos. Además, este centro, con la reforma del 19, antes de irnos a alguna demanda, tenemos que agotar forzosamente un procedimiento de conciliación. Como su nombre lo indica, el Centro Federal de Conciliación hace también este proceso. Concilia o trata de conciliar en los conflictos individuales y colectivos de competencia federal. Tiene como facultades auxiliar a los sindicatos y a los trabajadores en la verificación de nuevos procedimientos, llevar a cabo la conciliación prejudicial de competencia federal y hacer el registro a nivel nacional de las organizaciones sindicales, contratos colectivos, contratos leyes y reglamentos interiores de trabajo. ¿Alguien ha hecho algún registro para la conciliación? No, maestra. Ok. Pueden acudir a este centro. Están ubicados en cada estado, hay una representación actualmente.
Ahí les van a pedir todos los datos del patrón, del trabajador, fecha de ingreso, cuánto ganaban, las prestaciones que tenían, el domicilio de la empresa. Les llenan todo ese formato o pueden llenarlo por internet, que les piden los mismos datos. Se genera una cita para que las partes puedan conciliar. Aquí les dicen en el centro o incluso por internet. Si ustedes quieren llevar el citatorio o si prefieren que el centro asigne a un funcionario que lo lleve, llámese actuario. ¿Qué es lo mejor? Porque en mi experiencia me ha pasado. Lo mejor es que lo lleve la persona del centro de conciliación. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fe pública, a veces nos firman y nos llega a decir el tribunal o el mismo centro, es que como tú no tienes fe pública, no me consta que sí lo hayas entregado, entonces se vuelve a hacer la citación y se pierde tiempo. Dime, Leo, por favor. Maestra, una pregunta. ¿Este centro federal es esa parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje que hay en cada estado? O sea, ¿este es específicamente para sindicatos? No, Leo. Lo que pasa es que hubo una reforma donde desaparecen las juntas. También ahorita vamos a ver cómo siguen operando las juntas, porque siguen operando, estamos en un periodo de transición. Sin embargo, lo que tú quieras presentar para llegar a una conciliación o incluso si tienes la necesidad de llegar a una demanda, tienes que acudir al centro de conciliación. Hay en materia federal y en materia local. Entonces, en cada estado ya se supone que hay un centro. No es únicamente para los sindicatos, es también para tratar conflictos individuales. ¿Qué pasa cuando no se concilia? El centro les va a extender una constancia de no conciliación y esa es la que se va a adjuntar a su demanda para poder proseguir con el procedimiento ante el tribunal. ¿De acuerdo? Les comentaba también que les conviene que los lleve un fedatario público del centro, porque si no luego nos dicen así de, tú no tienes fe pública y no tengo la certeza y te vuelvo a citar y lo vuelvo a citar. Cuando sí van, se sienta con ustedes un conciliador, el trabajador y el patrón. Normalmente no dejan pasar a los abogados, chicos. Entonces se tienen que identificar como personas de confianza. ¿Por qué? Porque la nueva política es que todo este procedimiento lo pueden hacer sin abogados, pero es mentira. ¿Por qué? Porque normalmente los trabajadores no saben cuantificar un finiquito. Es más, a ver, ¿quién de aquí sabe cuantificar un finiquito, niños? De memoria no sé, pero lo he hecho, o sea, en internet. Ok. Iris. Yo lo que recuerdo, maestra, Ajá. es tres. Bueno, primero también depende. Finiquito es cuando lo despiden o cuando uno presenta la renuncia. El finiquito es lo que te deben, independientemente de si fue despido o no. Si te despidieron aparte del finiquito de lo que te deben, debe añadírsele, dependiendo de lo que quiera el trabajador, los 3 meses de indemnización. Si el trabajador dice, no, es que yo me quiero reinstalar, entonces no podemos añadir los 3 meses porque llegamos a la conciliación y le decimos al patrón, es que mi trabajador se quiere reinstalar, entonces no aplicaría la indemnización porque va a regresar al trabajo. ¿De acuerdo? Es que sí, maestra, porque cuando estoy haciendo lo de la demanda, venía eso de los 3 meses, más aparte el aguinaldo, la prima vacacional, y ¿qué más venía? Aguinaldo, prima vacacional, eran 90 días o 3 meses, si mal no recuerdo, de salario, pero no sé si se va con lo de la indemnización. Y ya es Sí, todo los lo que 90 recuerdo. días me imagino que son de los 3 meses como parte de la indemnización. Es aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, dependiendo
de la antigüedad que tenga cada trabajador, si le adeudan salarios, se hace todo un análisis. Luego entonces, pues no es sencillo que un trabajador pueda discernir tan fácil. Los conciliadores son muy amables, sin embargo me he topado con la situación de que con tal de acabar el rezago y todo esto, si les ofrecen 3 pesos, le dicen al trabajador, mira, sí le sacan la cuenta, pero dicen 3 pesos está bien. Entonces, muchas veces los trabajadores presionados por la condición económica de tener 3 pesos a no tener nada y tenerme que ir a un juicio que no sé cuánto va a durar, que en realidad ahora están durando año y medio, toman esos 3 pesos cuando pues finalmente están renunciando a derechos laborales. Por eso es que es importante que sí pasen con sus clientes porque ustedes van a tener esa facilidad de hacer rápido el cálculo de lo que se les debe. Incluso hay veces que no se les pagaron, no se enteraron las cuotas obrero-patronales a IMSS y Seguro Social. Entonces, también ustedes pueden hacer el cálculo de cuánto equivale eso y qué es lo que le conviene al trabajador. Hay veces que dice el patrón, no, pues ya no lo quiero, pero prefiero pagarle como algo más por eso que no pagué, y ustedes pueden tasar o evaluar cuánto más se le puede pagar al trabajador por eso que no se pagó en cuanto a cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Porque sabemos que si no pagaron y tenemos que llamar a IMSS, Infonavit y todo esto, se les finca una responsabilidad, se le llama capitales constitutivos. Entonces, son multas sobre multas por cada año que no pagaron y entonces por eso es que muchos patrones ceden a esta proporción. ¿Dudas? ¿Dudas, Ma- chicos? Maestra, entonces las juntas, lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje va a pasar a ser, van a pasar a ser como oficinas del Centro Federal de Conciliación. No, de hecho, lo que eran las juntas siguen operando para terminar con el trabajo que tienen rezagado y asignaron nuevos edificios para cada centro federal y para cada tribunal laboral. Ok, ok. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, otra autoridad que ya comentamos es la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. También en materia local hay procuradurías de la defensa del trabajo. Estas procuradurías dependen de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, siendo su misión proteger los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras, sus beneficiarios, los sindicatos, mediante la prestación de servicios gratuitos. Son un equipo de abogados y abogadas que apoyan en la orientación y defensa de los derechos laborales. Sus funciones son orientar, representar y acompañar a las personas trabajadoras a cualquier etapa del juicio. ¿Qué sucede? La realidad es que para que la Profedet represente a los trabajadores debe de ser desde un inicio. ¿Por qué? Porque si ya llevamos avanzado el juicio y dice el trabajador, ¿saben que ya no puedo pagar el abogado? Ya me voy a la Profedet, ya no los reciben. Entonces, cuando vemos a una persona que realmente no puede costear los costos de los honorarios, es mejor mandarlos a la Profedet o a alguna Procuraduría de la Defensa del Trabajo. De hecho, hay representaciones en cada tribunal e incluso aún en las juntas. ¿Dudas? No, maestra. También tenemos el Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento. Esta es una institución pública de la Secretaría del Trabajo y atiende de manera igual gratuita y personalizada a problemas de desempleo. En este sentido, no sé si han visto que hay campañas por parte del gobierno
para capacitar a la gente, les dan cursos para que adquieran un oficio y a su vez promueven el empleo y hacen como una bolsa de trabajo en el cual publican o hacen ferias. Entonces, de esa manera es que funciona el Servicio Nacional del Empleo. Sí, maestra, También tenemos, mándeme. yo estuve en una, allá en el 2015 creo que era. ¿Y cómo te fue? Cuéntanos. ¿En qué sentido? ¿En los trámites o ya en el campo laboral? No, en los trámites llegaste a la feria, ¿qué había? Cuéntanos. Ah, no, pues nos platicaron esto, que había la oportunidad que nos capacitaban y que nos daban, lo manejaban como becas. Ujú. Pero al último nos pedían una constancia donde decía el puesto que habías aprendido y venía firmado por eso de la CTPC. Ujú. Y de los trámites, pues para mí todo fue muy rápido, la verdad. Y ya después lo de la feria, pues no, ya no lo incorporé ni nada, porque fue cuando yo iba a terminar lo de la licenciatura. Ah, perfecto. Sin embargo, todos estos cursos y capacitaciones que da el Servicio Nacional del Empleo sirven de manera curricular. Desconozco realmente la calidad de los cursos. ¿Te sirvió? ¿Fue bueno el curso? Sí, maestra, porque era en temas de administración. Entonces, ahorita en mi trabajo, aparte de las funciones que llevo, Ujú. pues también una de esas es administración, entonces organización y todo eso. Oh, qué bien. Me parece perfecto. Entonces, así es como está operando. De hecho, actualmente hay mucha capacitación gratuita, no solo por parte de la Secretaría del Trabajo. Si ustedes quieren aprender más de cualquier tema, se abrió la plataforma México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos todo el tiempo tiene cursos obviamente relacionados con los derechos humanos. Todos son gratuitos. La Corte también emite de cada semana un listado de cursos de capacitación. Obviamente les comento el área jurídica, que es a lo que estoy suscrita, y son gratuitos. Todos estos tienen validez oficial. También el Consejo de la Judicatura tiene cursos buenísimos. A veces quisiera tiempo para poderlas tomar y que yo creo que les van a nutrir mucho. Vamos a continuar, chicos. Maestra, Dime, Iris. aunado a lo que usted comentó, también hay una plataforma que se llama Conocer de México Ujú, gratuita, que ujú, dan cursos, pero ahora sí que de todos los ámbitos, desde, por ejemplo, lo fiscal ujú. hasta cursos de análisis geográficos o georreferencia y todo ese ámbito. De hecho, la UNAM está abriendo cursos gratuitos en línea. La única cosa que con la UNAM dicen que si quieres obtener el diploma o el reconocimiento, que sí debes de hacer una aportación que realmente es simbólica y también vale mucho la pena. Sus cursos están muy bien desarrollados. Sí, tienen razón. Gracias a Dios nacimos en esta era digital donde dentro de los males de la pandemia se forzó a que trabajáramos muchas cosas en línea, como ahora estamos tomando la clase, y en ese orden de ideas, pues todos se da una gama amplia para poder seguirnos capacitando en cualquier materia. ¿Qué es la inspección del trabajo? ¿A qué les suena, chicos? ¿Alguna vez han escuchado la amenaza de les voy a mandar un inspector? No, pero pues me refiero de que van y expensionan el área de trabajo. ¿Para qué? Pues para, como que, como cae de sorpresa, me imagino, y no hacen como alguna notificación de que van a llegar, pues para saber en qué condiciones laborales se encuentran los trabajadores, más que nada. Sí, Sería una. mm, sí. Es que me imagino como en una cadena de restaurantes. Ujú. En primera, pues en qué condiciones están, de que la cocina se encuentre bien, no haya ninguna fuga de gas o algo así. Y la otra es de que al consumidor, pues se le esté dando
los alimentos con mayor higiene y cuidado para el consumo. Pero como estamos hablando del derecho laboral, pues me imagino que es más que nada los trabajadores. Es correcto, lo que pretendemos con la inspección del trabajo es cuidar a los trabajadores. Ya hicimos una norma, una ley federal de trabajo que deviene del artículo 123 constitucional, en el cual establecimos cuáles son los parámetros mínimos para que un trabajador pueda realizar su labor. Entonces, a través de la inspección del trabajo, lo que verificamos es que se estén cumpliendo con esos parámetros. Incluso los trabajadores pueden ir a esta oficina a inspección del trabajo y denunciar al patrón. Entonces, inmediatamente inmediatamente es un decir, porque en la burocracia que también tienen y en el cúmulo de trabajo se tardan un poquito, pero sí hacen esas inspecciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es la Comisión Nacional del Salario Mínimo? Esta comisión se encarga de establecer las bases y los elementos para la fijación de los salarios mínimos. En esta comisión se hace un estudio de cuál es el incremento del nivel de vida y cuál sería lo óptimo para patrones para congeniar el incremento del salario. Sin embargo, todo esto ha sido muy rebasado. ¿Por qué? ¿Cuánto se incrementan los gastos en enero, por ejemplo? ¿Cuánto se incrementó el gas en comparación con el año pasado? ¿O la gasolina? ¿Alguien sabe? No sé si a partir de la segunda semana, perdón, quincena de enero. Se incrementa el gas, la gasolina, el huevo, el azúcar. Todos los incrementos, desafortunadamente, todavía no tenemos una proporcionalidad con el incremento del salario mínimo. De hecho, los incrementos han sido mayores en los últimos años, porque hace unos años los incrementos eran del 3.4, del 5.2. Últimamente hemos incrementado en un 15 y en un 20% el salario. Sin embargo, pues ha sido insuficiente porque tan solo comenté ahorita, los incrementos de enero en la canasta básica son exponenciales en proporción al salario mínimo. Sin embargo, a través de esta comisión se establece qué incremento se le va a dar cada año al salario. Ya llegamos a los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Estos son nuevecitos, es más, ustedes van a los edificios y los atienden con mucho respeto, les ofrecen una silla, son muy amables, con excepción en Naucalpan. ¿Por qué en Naucalpan? Porque fueron de los primeros tribunales que empezaron a funcionar y ya tienen un cúmulo de trabajo y de rezago impresionante y todos están de mal humor. Estos se integran por jueces, secretarios instructores, actuarios y auxiliares administrativos. Sí, Pau, así es. También hay tribunales de las entidades federativas, como comentábamos. Hay una materia federal, hay una materia local, de acuerdo a las actividades que desarrollan las empresas y para los cuales laboran los trabajadores. Igualmente se integran por jueces, secretarios, instructores, actuarios, auxiliares administrativos. Todavía muchos de ellos son muy amables. Estado de México fue el primero que empezó a funcionar, entonces puede haber alguna situación de cúmulo de trabajo. Todavía en Ciudad de México casi te invitan el agua y tienes la vista hacia Six Flags. Previo a esto vamos a regresar porque aquí veíamos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué veíamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como autoridad del trabajo? ¿Podemos leer el 526 de la Ley Federal, por favor? Gaby, ¿estás ahí? Sí, maestra, sí estoy aquí, nomás que vengo manejando, perdón. Ah, no te preocupes. Si Leo, quiere, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Del 526. si Sí, maestra. Ahí voy. vengo manejando, ¿ya vio? No es mentira. Sí.
Ya voy, maestra. Gracias. $526. Aquí está. Dice, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la intervención que le señala el título tercero, capítulo octavo, y a la Secretaría de Educación Pública la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los patrones en materia educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo sexto de este título. Gracias, Leo. Como podemos ver, todo va ligado. Para poder garantizar los derechos laborales, todas las instituciones pueden formar parte de esto. Es decir, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública también? De igual manera, estamos hablando de la capacitación y adiestramiento en aras de que el trabajador pueda superarse, pueda tener una mejor condición de vida. También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participa en cuanto al reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque las empresas hacen su declaración anual y dicen, me gané 100 pesos. Lo enteran o lo hacen saber a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ahí se hace todo un procedimiento para establecer entonces cuánto tengo de utilidad como empresa. Cuando existe alguna controversia respecto de la participación de utilidades para los trabajadores, incluso se llama en la demanda a Hacienda para que nos informe cómo han sido sus declaraciones. Entonces es como participa también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Alguna duda, chicos? No, maestra, gracias. Ok, vamos a ver el reparto de utilidades brevemente. ¿Alguien que me lea el 575, por favor? Si gusta yo, maestra. Gracias, Iris. Lo sigo buscando. Ya, ay, se me pasé. 575. Sí, Capítulo 9, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Artículo 575. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas se integrará y funcionará para determinar el porcentaje correspondiente y para proceder a su revisión, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. como pueden ver en la diapositiva que les proyecto, esta comisión está establecida desde, o está considerada desde el artículo 575 al 590. Ahí viene específicamente cómo viene integrada esta comisión y como en este artículo que nos leyó Iris, es para establecer qué porcentaje se les va a dar de utilidades a los trabajadores, de tal suerte que no desestabilice a la empresa y también represente una utilidad para el propio patrón. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien ha demandado reparto de utilidades? No, maestra. Ok. Cuando demandamos reparto de utilidades, el tribunal nos requiere saber si tenemos la declaración de impuestos de la empresa, saber si se formó o se conformó esta comisión para la participación de utilidades, si a alguien más se le dio alguna participación de utilidades y en qué porcentaje. Tenemos que agregar las pruebas desde un inicio. Únicamente nos las pueden requerir por primera vez. Si no las exhibimos, nos quedamos sin esa prueba. La participación de utilidades es un poco compleja de demostrar porque es difícil que un patrón nos entregue copia de los ingresos y egresos y de la declaración de impuestos que se haga ante Hacienda. ¿De acuerdo? ¿Dudas Maestra, hasta aquí, chicos? Mándelo.
Yo tengo una pregunta. Yo antes me acuerdo que trabajaba en una empresa que se llama LG Electronics, la coreana. Ujú. Este, yo estaba ahí en el departamento se llamaba Procurement, pero me acuerdo que, yo la verdad nunca investigué, pero me acuerdo que me decían otros compañeros que tenían más tiempo, que la empresa, o sea, LG usaba otro nombre aquí en México, no sé si otra razón social o estaba registrada con otro, no sé, así como están las empresas de CADCV y ellos usaban otra razón para evitar pagar utilidades. La verdad, digo, no sé cómo estaba, pero sí recuerdo que hacían algo así para, para no pagar utilidades aquí en México. Sí, de hecho, pues hay muchos trucos para evadir utilidades, impuestos, etcétera, etcétera, de los cuales las empresas, se valen para no pagarlas y para no pagar impuestos y tener las mayores ganancias posibles. Realmente es algo, o es un tema complejo el hacendario, porque el tema hacendario realmente está a la buena de los contribuyentes, es decir, tú me vas a decir cuánto ganaste, cuánto gastaste, no te estoy vigilando en una primera instancia. México, con tal de fortalecer el empleo, se dan varios parámetros flexibles en cuanto a impuestos se refiere. Por eso es que ahora vienen muchas empresas o están llegando varias empresas chinas, coreanas, japonesas y de todos lados. De hecho, hay estímulos fiscales porque si tienes una empresa que apenas la estás constituyendo, no pagas ciertos impuestos. Entonces, muchas empresas, no pagas ciertos impuestos durante los 3 primeros años. Pasan esos 3 años y cambian el nombre. ¿Se han dado cuenta? Sí, sí, digo, a mí sí me tocaba verlo, que cambian de nombre. También porque cambian el nombre en materia laboral para evadir situaciones laborales, evadir el cumplimiento de juicios, evadir el pago, pues de Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, etcétera, etcétera. Sin embargo, si estamos hablando de juicios, se convierte en un fraude procesal. Si estamos hablando de evasión fiscal, pues es un delito más complejo y mayor la penalidad. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Gracias. Vamos a continuar con la competencia. Como ya veníamos escuchando, tenemos la competencia federal y la local. Leo, ¿me lees el 123, fracción 31 de la Constitución? Sí, maestra. Igual Gracias. de la Ley Federal, ¿verdad? Del trabajo. No, de la ¿No? Constitución, Ah, ok, ya voy. por favor. Ciento veintitrés, ya voy. Ok, listo. Es la fracción 3, perdón. 31. Ah, 31. Listo. Dice, fracción 31, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a, inciso A, ramas industriales y servicios, y luego vienen numerados del 1 al 5. Ah, no, bueno, viene hasta el número 22 y luego más incisos. ¿Los leo también? Porque sí es bastantito. Léeme 10, por favor. Es importante este artículo
porque debemos de saber la competencia, qué es federal y qué es local. ¿Qué es local? Todo lo que no está comprendido en esta fracción, prácticamente. Entonces sí la debemos de saber casi de memoria, porque cuando nos llegan a consultar, lo primero que debemos de establecer es la competencia, porque dependiendo de ello es lo que vamos a aplicar, es donde vamos a ir a presentar los escritos, donde vamos a solicitar la conciliación. ¿Estamos de acuerdo? Así que les pido que sí lo lean completo en un rato que tengan fuera de la clase. Léeme los primeros 10, Leonardo, por favor. Sí, maestra. Inciso A, ramas industriales y de servicios, y luego viene textil, eléctrica, cinematográfica, pulera, azucarera, minera, metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas, y ligas y los productos laminados de los mismos, hidrocarburos, petroquímica y cementera. Esos serían los primeros 10. Y luego, Muchas pues, gracias, Leo. nada más. Y así como dijo Leo, es una lista así un poco larga. Sin embargo, les reitero, sí les pido que lo lean para que tengan la conciencia de cuál es la competencia federal. Como ya se los anticipé, la materia local está contemplada en el 698 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, prácticamente dice, son locales lo que no es federal. Ese es el parámetro que nos da. Se los voy a leer. Será competencia de los tribunales de las entidades federativas conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean de competencia federal. El Tribunal Federal conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución. Luego, entonces, sí debemos de saber cuáles son las materias consideradas como federales. También tenemos una competencia a razón del territorio. Iris, ¿me puedes leer el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, por favor? Sí, maestra, dime un minuto. Gracias. Sí, maestra, ahí disculpa si se escucha interferencia. No, no te preocupes. 700 de la Ley Federal del Trabajo Ujú. menciona la competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes. Inciso primero está derogado. El inciso 2, en los conflictos individuales, el actor puede escoger entre fracción A, el tribunal del lugar de celebración del contrato; fracción B, el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados; fracción C, el tribunal del lugar de prestación de los servicios. Si estos se prestaron en varios lugares, será el tribunal de último de ellos. Inciso 3, en los conflictos colectivos de jurisdicción federal, será competente el Tribunal Federal. En los conflictos colectivos de jurisdicción local, conocerá el tribunal local del lugar en el que esté ubicada la empresa o establecimiento. Fracción cuarta, cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, el Tribunal Federal, cuya adscripción sea la más cercana a su domicilio. Fracción quinta, en los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, el Tribunal del domicilio del demandado. Y fracción sexta, cuando el demandado sea un sindicato, el Tribunal Federal o el Tribunal Local más cercano del domicilio del mismo, según corresponda a la naturaleza de la acción intentada. Gracias, Iris. Luego, entonces, para poder fijar la competencia o a dónde tenemos que acudir, debemos de atender si es materia federal y el territorio. En base a eso vamos a determinar cuál es la autoridad
que nos debe de recibir. ¿Por qué digo nos debe? Porque hay veces que los andan dando vueltas y les dicen, no, aquí no es, te toca allá, no, te toca allá, te toca allá, te toca allá, etcétera, etcétera. Se supone que oficialía de partes, así como los que hacen el registro en el centro de registro y conciliación, no deben de prejuzgar, deben de tomarles los datos o deben de recibirles los escritos y emitirles una respuesta. Sin embargo, sí hay ese uso y costumbre que desde que ustedes acuden les dicen, no, aquí no te toca allá. Cuando ustedes hacen los registros a través de internet que solicitan las conciliaciones y no es el que les compete, ahí en automático les aparece. Si ustedes se meten a una materia local, les dice inmediatamente el formato, esta es competencia federal o esta es competencia local. Y en caso de duda, te permite llenar el registro, te citan a ratificar ese registro y en la ratificación te dice, yo no soy competente, pero te derivo al órgano que sí te corresponde. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ya no se usa que por acuerdo del tribunal, bueno, es que yo ubico la junta. Con la junta, cuando no era competente, hacían su acuerdo de incompetencia y ya pues lo mandaban a la junta competente. ¿En el Sí, tribunal todavía sigue siendo así? sí, en el tribunal sí lo está manejando así. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de conflictos cuando se declaran incompetentes. Incluso hablamos de la incompetencia por declinatoria, es decir, alguna de las partes advertimos que el juzgado o el tribunal que está conociendo es incompetente y se lo señalamos y le decimos por qué. Nos reciben y nos escuchan en audiencia y determinan. ¿Qué pasa cuando, como dice Iris, lo recibe un tribunal y dice, no, es que esta es materia local, y se va al local y luego el local dice, no, es que es materia federal? Y entonces ahí se crea un conflicto competencial que en el caso del tribunal laboral, como pertenecen al Poder Judicial de la Federación, conoce un tribunal colegiado. ¿Así te pasó, Iris, en la junta? No, ya no, es que eso lo ubico por un tema laboral Sí, de de mi hecho, trabajo, pero ya no de ahí como, ya no dice, ¿sabes qué es que se está por incompetencia tal junta? Ya no nos dice, o sea, ahora hay que pedir ese expediente, pero pues a esa junta para saber qué es lo que pasó. Pero no hubo así como un retorno de dicho expediente ni nada. ¿pero aceptaron la competencia? Pues al parecer sí, maestra, porque yo no vi algún acuerdo de retorno. Ah, porque O sea, ahí nomás te a va, lo que Iris. recuerdo, espérame, a lo que recuerdo Ahí te nada va. más, espérame, a lo que Resulta que a veces los dejan olvidados. Si el tribunal primigenio donde tú presentaste la demanda dice yo no soy competente y te lo mando a otro, y luego, aunque sea junta, la junta otra te dice yo tampoco soy competente, se da el mismo conflicto competencial que se puede dar en el tribunal actual. Y igualmente se va a un tribunal colegiado para resolver el conflicto competencial. Pero la junta por mutuo propio no le da trámite, se queda por los siglos de los siglos. Tienes que estar presionando, si es que así te sucedió que los dos se declararon incompetentes, tienes que estar presionando. Por ejemplo, yo presento amparos por omisión. ¿Por qué por omisión? Por la omisión de turnarlo a la autoridad que corresponde, por la omisión de turnarlo al tribunal para que decidan el conflicto competencial. ¿De acuerdo? Si no presionas, se va a quedar ahí el expediente en un punto que se den cuenta con la presión que tienen de cerrar la junta
lo van a archivar por inactividad. Sí, se va a prescribir. Es correcto. Va a caducar en este caso. Ujú. A mí me sucedió algo muy chistoso. Nosotros demandamos a una empresa de transporte, pero lo demandamos a nivel federal y dice, no, pero es que es de transporte. Entonces dice el Tribunal de Naucalpan, yo creo que eso es materia local, y le digo, no, a ver, espérame, ¿cómo es local si sus concesiones son federales? Entonces, al tener concesiones federales, se vuelve materia federal. Es una línea muy delgada en este sentido. Mandan el asunto a Texcoco, aún y contra de mi voluntad, y en Texcoco les dicen, no, es que yo no soy competente, mira, aquí está su concesión federal y yo no soy competente. Entonces, regresan a Naucalpan y de ahí se da el trámite para efectos de establecer el conflicto competencial. Se va al tribunal colegiado, el tribunal colegiado dice, ¿sabes qué? Es que sí corresponde a materia federal. ¿De acuerdo? Esa es mi experiencia. También en la Junta igual tenemos otros asuntos con conflictos competenciales, pero en particular, tribunal, con la normatividad que tienen nueva y con la responsabilidad que eso implica, le dan una celeridad un poco mayor. La Junta los puede dejar archivados indefinidamente. ¿Dudas hasta aquí? Maestra, entonces en este caso, que era de transporte, no viene en la lista que yo leí de la fracción 3 artículo 123 en teoría. Sí, sí viene, Leo. Viene a los que se les dan concesiones federales. Ok, Déjame, pero mande. transporte como tal no viene, ¿verdad? O sea, No, ok. si es transporte local, corresponde en un estado, corresponde a la materia local, pero en este caso, como tenía concesión federal y viajaba a todos lados, porque eran autobuses, es por eso que se establece que es a nivel federal y que la competencia es para nivel federal. Ujú. Por eso les digo que es importante que lean este artículo, porque hay ramas de la industria o empleos que se delimita lo federal en una sola palabra, o sea, es del transporte, sí, pero porque tiene concesión federal. Ok, muchas gracias. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Denme un momento. Les voy a compartir otra imagen. Como ya les venía diciendo, y como comentaba esta Iris, existen todavía las juntas de conciliación y arbitraje. Más aún, existían las juntas de conciliación, existían las juntas de conciliación y arbitraje federal y local antes de la reforma de 2019, perdón. Estaban contemplados en los artículos 591 a 600, materia federal, 604 a 620, materia local. ¿De acuerdo? Aquí el maestro es el maestro Dávalos, José Dávalos Morales, nos hizo un cuadro donde establecía los tribunales de trabajo. Este libro pues es viejito y él nos establecía de la siguiente manera: las juntas de conciliación y arbitraje, las federales, que podían ser permanentes o accidentales. Las permanentes era el presidente nombraba al secretario del Trabajo y Previsión Social. Las accidentales, el presidente nombrado por el representante de la Secretaría del Trabajo.
Las locales también podían ser permanentes o accidentales. Y las juntas de conciliación y arbitraje, teníamos las federales y las locales. ¿Alguna vez han ido a una junta? Yo sí, maestra, aquí en Monterrey. ¿Cómo son las juntas de Monterrey? A ver, cuéntanos. Pues digo, no he ido yo tal cual a meter alguna demanda, sino a acompañar familiares o sí, más que nada por eso. Pero pues vaya, son, o sea, mucho movimiento, muchos pequeños cubículos y pues sí, o Ujú. sea, es mucho el movimiento que hay, mucho papeleo, mucha gente entrando y saliendo, hay algunos oficiales, o me tocó ver dentro o sea, la policía tal cual, dentro de las oficinas como se podría decir tal vez para mantener el orden, porque de repente como que es tanto el estrés o tanto el movimiento que hay, ruido, pues tratar de tener a todos como tranquilos, ¿no? A toda la gente. Es correcto. Bueno, la naturaleza de las juntas, su esencia era su funcionamiento tripartito. ¿Qué es el funcionamiento tripartito? Teníamos un representante del gobierno, representantes de trabajadores y representantes de patrones. No era propiamente un tribunal. ¿Por qué no era un tribunal? Porque se pretendió siempre equilibrar los poderes de la producción. ¿Tienen la misma capacidad los trabajadores que los patrones? Gaby, Leo, La misma capacidad, ajá, jurídica, económica, social, ¿tienen la misma capacidad? pues yo quisiera, o sea, quiero pensar que jurídica sí, pero tal vez económica no. Así es. Luego entonces se presumía y se sigue presumiendo que obviamente el patrón tiene un poder mayor. Por eso es que propiamente las juntas no eran tribunales, eran órganos jurisdiccionales en los que se pretendía siempre proteger al trabajador. Sabemos que muchos trabajadores ni siquiera tienen estudios mínimos escolares. Algunos no saben ni leer ni escribir. Luego entonces menos van a saber defender algún derecho. Es por eso que estas juntas fueron creadas de esa manera, de manera tripartita, de tal suerte que en cada junta había o hay todavía un representante del gobierno, un representante del trabajador y un representante del patrón. Y cuando se llegaba a la conclusión de un juicio, cuando se llega a la conclusión de un juicio, se emiten laudos. ¿Por qué es un laudo y no una sentencia? Porque en esta naturaleza y en este orden de ideas, todos revisan esa condena o absolución que pueda darse para verificar que no se transgreda algún derecho, obviamente dándole oportunidad también al patrón de la defensa. Luego entonces la reciente creación del tribunal sí deja un tanto, a mi perspectiva, vulnerable al trabajador, aunque digan es que ya no necesitan abogados, ya no necesitan muchas cosas, basta que esté el juez y que él decida. Es como si regresáramos a cuando surge el Código Civil y contemplaba hasta el derecho laboral. El derecho laboral es un derecho social, por lo tanto debe de ser tratado como tal. Luego entonces no podemos, a mi perspectiva, dejar toda la carga a una sola persona, que es el juez, determinar una sentencia. Debe de tener realmente la perspectiva del trabajador y del patrón real de las circunstancias, lo cual es poco probable porque muchos de los jueces son estudiados y se han dedicado al servicio de carrera. ¿Por qué se da esta reforma? También debo ahondar eso, porque había muchos vicios en la Junta. Como dice Leonardo, mucho desorden,
actos de corrupción, ¿por qué no? Muchas situaciones. En eso, cada juicio nos llevaba a veces 10 años o más para resolverlo. Todo se justificaba con la carga de trabajo, la carga de trabajo y la carga de trabajo. Sin embargo, pues nos vinieron a traer este tribunal que aún no tiene el grueso de los juicios que tenía la Junta y tampoco tiene el personal que tenía la Junta, por lo que en algún punto, si no le invierten más recursos materiales y económicos, puede colapsar. ¿Dudas, chicos? Maestra, ¿qué se supone que es lo diferente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Creo que es el que reemplaza, ¿no? a la Junta de Conciliación y Arbitraje. O sea, así como resumido, ¿qué sería lo innovador? Ok. Mira, el centro sirve para cubrir una etapa que ya teníamos en la audiencia de conciliación. La primera etapa que se tenía dentro de los juicios laborales era la conciliación, pero se llegó a ser tan mecánico y además hay empresas que tienen la consigna de no conciliar. En ese orden de ideas, ¿qué se hizo? Se separa este procedimiento de la conciliación, se crea el centro de conciliación y el centro de conciliación no sustituye a las juntas. Quien sustituye a la junta es el tribunal laboral. ¿De acuerdo? Su innovación, su supuesta innovación es que privilegian la conciliación, pero es mentira. Si tú lees una ley federal del trabajo antigua, antes del 2019, vas a ver que en las etapas del procedimiento ordinario, la primera es la conciliación. ¿Qué pasaba? Llegabas a la conciliación y muchos ya lo utilizaban para diferir la audiencia, para suspender la audiencia. Decían, ay, es que no la traigo preparada, por favor, suspéndemela. Decimos que estamos celebrando pláticas conciliatorias, aunque sabemos que no vamos a celebrar ninguna conciliación. Esa es su supuesta innovación. ¿Cuál es la otra? Obviamente, hay un juez en el cual va a escuchar sí a ambas partes. No siempre el trabajador tiene las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque a nivel de documentos, a nivel de pruebas, la mayoría de las pruebas las tiene el patrón y difícilmente las facilita. Entonces, sí hay un estado de vulnerabilidad, aunque supuestamente la ley dice que la carga de la prueba en muchos sentidos es del patrón. Nos ciñe a una o dos pruebas para poder acreditar el dicho. ¿Qué pruebas pueden ser? En un despido, las testimoniales. Y si los testigos se equivocan, pues ya perdiste. Aunque sí haya existido el despido. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Esa es la innovación, Leo. Bueno, la supuesta innovación. Obviamente, la oralidad. Nosotros, yo tengo 23 años en esto y llegué a las juntas de 3. Entonces, la oralidad ha sido desde siempre en la junta. ¿Qué pasa? Que antes había una sola barandilla a través de la cual tú dictabas. En unos orígenes, antes del 97, habían unas máquinas gigantes de escribir, las famosas Olivetti, y las mecanógrafas con su hoja papel bond, luego sus hojas cebolla con sus calcas, escribían todo lo que uno les dictaba. Posteriormente, después del 97, ingresan las computadoras a la junta y empiezan a reemplazarse todas estas máquinas de escribir. Pero todo era oral. Si tú vas ahora a cualquier junta, sobre todo la primera audiencia, que es la conciliación, demanda y excepciones, el actor ratifica su demanda de manera oral. La mecanógrafa lo escribe
Una vez que lo escribe, le dan el uso de la voz al demandado, el demandado a su vez va a contestar, ya sea que traiga un escrito, pero si no trae escrito lo puede dictar en ese momento. ¿A qué nos referimos con la oralidad en el procedimiento laboral, que también lo manejan como una innovación? Que así como ustedes y yo estamos platicando en este momento, así se pretenda una plática con el juez, no tanto que se dicte. ¿Por qué? Porque también adquirimos las manías del dictado. ¿Qué es la manía del dictado? Por ejemplo, era una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ya nosotros traemos el script en la cabeza, entonces casi siempre repetíamos como lo mismo, a menos que advirtiéramos alguna cosa en particular. Es decir, por la parte actora comparece el actor personalmente acompañado de su apoderado legal, quien se identifica con cédula profesional, todo esto. No era propiamente una conversación. Entonces, eso es parte de lo que supuestamente se innovó. Sin embargo, en la práctica yo te puedo decir que los que manejamos materia laboral no nos ha costado trabajo la oralidad de los tribunales. Otro punto, el desahogo de pruebas. ¿Por qué? Porque en la admisión, una vez que nosotros ofrecíamos las pruebas en las juntas, te decían, voy a estudiar qué ofreciste, cómo te objetaron y ya. Actualmente ustedes saben que en el tribunal se tienen 3 fases, el escrito, el oral y la sentencia, la ejecución. Luego entonces en el proceso escrito vamos a plantear la demanda. Una vez que planteamos la demanda, le corren el traslado al demandado, tiene días para contestar, contesta. Una vez que contesta, con su contestación, nos dan vista parte actora y formulamos una réplica. Con la réplica que formulamos, hacemos una contrarréplica. Una vez que tenemos todo esto, se cita para la audiencia preliminar. Si pasamos la audiencia preliminar, desahogamos o debatimos respecto de las pruebas que se pueden admitir y desahogar, pasamos a la audiencia de juicio. Una vez que pasamos a la audiencia de juicio, obtenemos una sentencia, la cual puede ser dictada en la misma audiencia de juicio o nos piden término prudente para emitirla. ¿Cómo era en la junta? Teníamos la audiencia, una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, si era despido. Nosotros ya habíamos presentado previamente el escrito de demanda, lo radicaban o lo admitían y notificaban a la empresa. En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones contestaba o ponía sus excepciones y se citaba para otra audiencia en pruebas. Como les comentaba en las pruebas, el secretario de acuerdos, porque en este caso era atendido por el secretario de acuerdos o a veces ni por él, las mecanógrafas ya sabían que tenían que acordar. Entonces, ese es otro plus que dieron con los tribunales y con la reforma, de que el juez se entere de viva voz, que lo palpe el juicio para que pueda emitir una sentencia. Nos admitían las pruebas en la junta, se desahogaban y se cerraba la instrucción, formulábamos alegatos y se iba a laudo, a proyecto de resolución. ¿Quién hacía este proyecto en las juntas o quién lo hace? Un dictaminador. Los dictaminadores están en la parte de abajo en la Junta Federal hasta el fondo y además nadie tiene acceso a ellos. Pero es una persona que no estuvo cerca del juicio, o sea, está cerca del juicio porque lo va a ir leyendo. Eso es una aparente buena noticia. ¿Por qué? Porque el juez tiene la obligación de observar gestos, caras. Los capacitaron, o se supone los capacitaron para que descubran cuál es la verdad de cada expresión. Una vez que nos dictaban el laudo, nos notificaban y podíamos recurrir al amparo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Maestra, ahorita que dijo los 3 pasos, que eran, creo que escrito, oral y sentencia, ¿eran los 3 pasos de qué, perdón? ¿De la demanda tal cual o...? No,
Son las 3 fases del procedimiento ante el tribunal laboral. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, no muchas. Pero ya me pondré, ¿Muchas? ya repetiré la clase para emparejarme. Ok. Maestra, Vamos a retomarlo con más puntualidad la próxima clase. Le comentaba a Iris que parece que vamos a entroncar la clase. El maestro Constantino les va a dar a mediodía del domingo y yo les voy a dar a las 9 de la mañana. Entonces, espero que ese horario nos facilite que estemos más y podamos aclarar algunas dudas, ya sea de este tema o de los que hemos visto por la irregularidad que se ha dado con las clases y pues por lo tanto supongo algunos tienen dudas. Ok, maestra, está bien, gracias. Chicos, los voy a dejar descansar. Nos vemos la próxima clase. Espero les notifiquen pronto este cambio y pues los espero con mucho gusto. Está Gracias, bien, maestra. maestra, gracias. Excelente noche. Excelente noche, bye. Igualmente, bye.